Bueno, pues vamos a leer el texto que el día de hoy vamos a ver, y es Marcos 16, 15 al 18. Dice la escritura, 15, 16. Dice la escritura, les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas noticias a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Bueno, después de que hemos orado por la palabra de Dios, ¿verdad? Pues vamos a analizar este texto tan interesante que nos dejó nuestro Señor Jesucristo estas fueron sus palabras, ¿no? Para sus discípulos. Bueno, dentro del plan de salvación de nuestro Dios, Jesús tenía que cumplir un papel específico, ¿verdad? En este plan de salvación. ¿Y qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Lo cumplió al pie de la letra, ¿verdad? Era el tiempo de entregar la estafeta después de su muerte, después de su resurrección y después de que Él ascendió, ¿verdad?, a estar a la diestra de Dios. Era el tiempo de entregar esta estafeta. Y esta estafeta o esta misión que le habían dado a nuestro Señor Jesucristo era predicar el Evangelio, ¿verdad? A nuestro Señor Jesucristo se le dieron dos puntos muy importantes en su misión, que era predicar el Evangelio y por otra parte morir en la cruz para pagar por todo lo que debíamos cada uno de nosotros, ¿verdad? Bueno, y él lo cumplió al pie de la letra, y era necesario que alguien tomara la estafeta con respecto a la misión de predicar el Evangelio, ¿verdad? ¿Quién continuaría predicando el Evangelio? ¿Quién continuaría predicando estas buenas noticias? Bueno, pues esta estafeta, nuestro Señor Jesucristo se la entregó a su iglesia. Ahora le toca cumplir su papel a cada uno de los seguidores de Cristo de todos los tiempos para que se cumpla la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que nadie perezca y que todos procedan al arrepentimiento, ¿verdad? Esa es la voluntad de Dios. Bueno, pues Jesús dejó bien claro cuál era la misión de su iglesia. Adelante. Jesús dejó bien claro cuál era la misión de su iglesia. Y esta misión nosotros la encontramos en Marcos 16, 15 al 16, que es la porción que hemos leído el día de hoy, ¿verdad? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, ¿qué pasará con este que no creyere? Dice la Escritura, será condenado. ¿Y cuándo va a suceder esto de que será salvo y de que será condenado? Dice la Escritura que después de la muerte el ser humano tiene que ir a la presencia de Dios, ¿verdad? Y que tiene que ser juzgado. Dice la Escritura de esa manera. Después de la muerte, el juicio, ¿verdad? Y ahí, en este momento es cuando el juez eterno tendrá que tomar una decisión, tendrá que tomar una determinación. Y en este caso, los que creyeron en el Evangelio serán salvos de la muerte eterna. Y los que no creyeron serán condenados a muerte eterna, ¿verdad? A muerte por toda la eternidad. Bueno, pues vamos a analizar el texto que nos tocó el día de hoy, y lo vamos a hacer vamos a ver en el punto número 1 cuál es el alcance de esta misión. Se nos ha dejado una misión bien clara y específica, es predicar las buenas noticias, ¿verdad? ¿Y cuáles son las buenas noticias? De que nuestro Dios quiere reconciliarse con cada uno de nosotros, ¿verdad? Que nuestro Dios no quiere que ninguno tenga muerte eterna, ¿verdad? Que ninguno pase toda su eternidad lejos de Él, sino que quiere que todos nosotros estemos o pasemos toda nuestra eternidad junto a Él, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es el alcance de esta misión? De esta misión de predicar el Evangelio. Bueno, dice la Escritura, a todo el mundo, a toda criatura.
¿verdad? La prédica del Evangelio tiene que ser a todo el mundo y a toda criatura, ¿verdad? Y no atascarse en un lugar. No atascarse en un lugar, en nuestra iglesia, por ejemplo, ¿no? En el Antiguo Testamento, ya lo habíamos visto en prédicas anteriores, nuestro Dios quiso que el mundo pusiera sus ojos en Jerusalén, lo que estaba pasando en el pueblo judío, ¿verdad? Viendo las maravillas de lo que hacía Dios con su pueblo, de esa manera quiso Dios que así fuera. Pero en estos tiempos, en el Nuevo Testamento, nuestro Dios quiere que vayamos nosotros a todo el mundo. En el Antiguo Testamento, todo el mundo iba a Jerusalén, ¿verdad? A alabar a Jehová. Pero el día de hoy quiere que nuestro Dios quiere que nosotros salgamos y que vayamos a todo el mundo, ¿verdad? A predicar el Evangelio. Y bueno, vamos a ver que quién fue el primer misionero. ¿Quién fue el primer misionero? Y vamos a ver que el primer misionero pues fue Jesús, ¿verdad? Porque nuestro Dios, o Dios Padre, le dio una misión a nuestro Señor Jesucristo. Y esa misión ya la dije anteriormente, ¿verdad? Consta de dos cosas: de predicar el Evangelio o las buenas noticias de reconciliación y morir en la cruz, ¿verdad? Bueno, él fue el primer misionero. Dice la Escritura en Lucas 4, 18 al 21, dice que después de que llegó a la sinagoga nuestro Señor Jesucristo y que se sentó, le dieron la Escritura para que la leyera, porque de esa manera se acostumbraba, ¿verdad? Se acostumbraba de que alguien tenía que leer la porción de la lectura y después explicarla. Bueno, en esta porción le dan la Escritura a nuestro Señor Jesucristo y abre la Escritura y está precisamente en Lucas 4, 18, 21, dice que leyó de esta manera: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar las buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Lo enrolló las Escrituras de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. Después Jesús comenzó a hablarles: la escritura que acaban de oír, hoy se ha cumplido este mismo día. Él estaba anunciando en esos momentos de que a él se le había dado esta encomienda de anunciar las buenas noticias de salvación, ¿verdad? Él fue el primer misionero. Él fue el primer misionero y cumplió al pie de la letra lo que se le había encomendado, ¿verdad? Bueno, Jesús lleva el mensaje a todas partes, ¿no? Lo vimos en la Escritura. Al principio se limita a las ovejas perdidas de Israel, ¿verdad? Si nosotros hemos leído los evangelios o hemos escuchado los evangelios, vemos que nuestro Señor Jesucristo al principio nomás se limitó a predicar solo a las ovejas de Israel. Incluso les dio esa orden a sus discípulos, ¿no? No vayan a otra parte más lejana, no vayan con los gentiles, sino exclusivamente vayan con las ovejas perdidas de Israel. Así inicia su ministerio, así inicia su misión. Bueno, pero esta cuestión de prioridad, el concentrarse al principio en Jerusalén, ¿verdad? Era una cuestión de prioridades nada más. No era una cuestión de exclusiones. No estaban excluyendo a los otros pueblos, sino que en esos momentos la prioridad era centrarse en el pueblo de Israel, ¿verdad? Bueno, y vemos que en el ministerio de Jesús, pues Jesús se extiende su misión hacia los gentiles y poco a poco va visitando otros países que están cercanos a Jerusalén. En su misión de anunciar las buenas noticias, también va visitando otros países extranjeros. Dice en Marcos 12:9,
¿Qué piensan ustedes que hará el dueño de la viña? Yo se los voy a decir. Irá a la viña, matará a esos hombres y luego dará la viña a otras personas. Aquí estaba Jesús hablando de la parábola de la viña del Señor, de la viña del Señor. Si nosotros recordamos la historia de esta parábola, vemos que nuestro Señor Jesucristo, o el dueño de la viña, o el dueño del reino de Dios, le había encomendado a unos que sirvieran en la viña. Pero ¿qué hicieron estos servidores? Cuando el Señor de la viña mandó a recoger los frutos, pues que no entregaron, no solo no entregaron los frutos, sino que mataron a los ayudantes que había mandado el Señor. Uno a uno, y luego después de uno mandó a otro, pues también lo mataron. Y después mandó a otro y después también lo mataron. Aquí nuestro Señor se está refiriendo a los profetas que mandó Dios primero y que los mataron, que los persiguieron. Y por último, en esta historia de esta parábola, el Señor de la viña decide mandar a su hijo. Dice, no, voy a mandar a mi hijo. Seguramente él sí lo van a respetar, porque es mi hijo. Pero ¿qué sucedió? Sucedió que también mataron a su hijo. Entonces, después de contar esta parábola, nuestro Señor Jesucristo a la gente que le estaba escuchando, les preguntó, ¿y ustedes qué creen que tendrá que hacer el Señor? Y les contestó de esta manera, ¿qué piensan ustedes que hará el dueño de la viña? Yo se los voy a decir, dijo Jesús. Irá a la viña, matará a esos hombres y luego dará la viña, ¿a quién? A otras personas. Y esas otras personas somos nosotros. Somos los gentiles. Somos los que no éramos los judíos. Se nos ha dado la oportunidad de ahora servir en el reino de Dios. ¿Verdad? Porque a los primeros que se les dio la oportunidad fallaron. Pero gracias a que ese pueblo necio, ¿verdad? Del pueblo de Israel falló, se extendió, ¿verdad? Se extendió la gracia hacia nosotros los gentiles el día de hoy. Bueno, vamos a ver cómo en el ministerio de Jesús, cuando él estaba anunciando las buenas noticias a todo mundo, también empezó nuestro Señor Jesucristo a mandar misioneros, también para que hicieran lo mismo, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice en Marcos 5:19. Dice la escritura, pero Jesús le dijo, aquí en esta porción está hablando del gadareno, ese personaje que estaba endemoniado, ¿verdad? Y que nuestro Señor Jesús fue hasta Gadara, ¿verdad? Hasta una región muy lejana, exclusivamente para darle el mensaje de las buenas noticias a este personaje de Gadara. ¿Y qué es lo que sucedió? Que echó fuera a los demonios que atormentaban a este personaje. Y este personaje, una vez que ya estaba libre de todos esos demonios, obvio, estaba agradecido con Jesús, ¿verdad? Y él quería seguirlo. Y le dijo, a donde tú vayas, yo iré contigo. Quería subirse nuevamente a la barca con él. Pero Jesús le contestó de esta manera, pero Jesús le dijo, no, ve a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti, lo misericordioso que ha sido contigo. ¿Y dónde vivía este personaje de Gadara? Vivía fuera de Jerusalén, ¿verdad? Vivía fuera del pueblo donde vivían los judíos. Vivía en un pueblo gentil. Entonces ya le estaba dando una encomienda a este primer personaje. No, ve a tu casa, ve a tu pueblo y háblales de las maravillas que ha hecho Dios contigo, ¿verdad? Nosotros los que estamos aquí sentados, sí podemos hablar de las maravillas que ha hecho Dios con nosotros, ¿verdad?
Dios ha hecho grandes maravillas en nuestras vidas. No solo en este tiempo, sino hasta en el tiempo en que nosotros ni nos acordábamos de Él. Dios ha hecho maravillas con nosotros. Bueno, pues estas maravillas nosotros son las que tenemos que hablar a la gente que Dios ha hecho con nosotros, ¿verdad? Ahora la iglesia es llamada a ir a todas las naciones a predicar el evangelio. Punto número 2. ¿Quién predicará el evangelio? ¿Quién será el encargado de predicar este evangelio? Dice la Escritura que solo los auténticos cristianos son aquellos que se les va a dar la misión. Solo aquellos que tengan el Espíritu Santo consigo. Solo ellos son los únicos que pueden predicar el evangelio. No hay otra persona que pueda predicar el evangelio, que pueda predicar las buenas noticias. Porque tiene que haber sucedido en esta misma persona, ¿verdad? Tuvo que haber sucedido el nuevo nacimiento, ¿verdad? Para que nuestro Dios también le haya dado esa encomienda. Dice en Hechos 1:4-8, una vez, mientras comía con ellos, les ordenó, no se vayan a Jerusalén. Esto sucedió antes de que él ascendiera. Ya estaba a punto de ascender, ¿verdad? Ya estaba a punto de irse. Y les dijo, no se vayan a de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia, Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Y él los contestó, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos y les hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Aquí les estaba dando las instrucciones precisas a sus discípulos de cómo iban a predicar el evangelio, ¿verdad? No solo les estaban diciendo cuándo iba a ser el tiempo, sino que inclusive hasta les estaba dando un mapa de cómo deberían de hacerlo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver que Dios le dio el privilegio de hacer el llamado solo a su iglesia. Este llamado para la reconciliación con Dios no viene del cielo, no viene a través de los ángeles, sino que Dios nos ha dado el privilegio de que el llamado lo haga todos nosotros que hemos sido redimidos, que hemos sido rescatados por nuestro Dios, ¿verdad? Que hemos sido salvados por nuestro Dios. Ese privilegio no lo ha dado a nosotros. Que muchos ángeles hubieran querido tener ese privilegio de predicar el mensaje de salvación. Por lo tanto, el que acepta o rechaza el evangelio, acepta o rechaza a Dios. Cuando nosotros vamos y predicamos el evangelio o anunciamos estas buenas noticias a la gente y la gente cree o no cree, al final lo que está haciendo es creyendo o rechazando a Dios, ¿verdad? Eso es lo que está sucediendo. Veamos lo que dice en Lucas 10:6 con respecto a este punto. Entonces dijo a sus discípulos, el que acepta el mensaje de ustedes, me acepta también a mí. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza a Dios, quien me ha enviado. ¿Quién envió a Jesucristo a predicar las buenas noticias? Su Padre, Dios, ¿verdad? Entonces aquí estaba dándoles instrucciones a sus discípulos, ¿verdad? Ustedes vayan y prediquen el evangelio únicamente. Si lo rechazan, no lo rechazan a ustedes,
me rechazan a mí, les estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo. Cuando somos conscientes de ese privilegio, de que se nos dio esa misión, entonces tal vez nos sentimos un poco inadecuados, ¿verdad? Cuando nos cae el 20, como se dice por ahí, y decimos, ¿cómo es posible que a mí, que Dios se haya fijado en nosotros para que nos haya dado ese privilegio, para que nosotros prediquemos el Evangelio? ¿Cómo es posible? Y entonces podremos decir, como dijo Moisés, ¿quién soy yo, Señor? ¿Por qué me mandas a mí? Yo ni siquiera puedo hablar bien. Estaba poniendo muchos pretextos, ¿se acuerdan? Con Moisés, cuando lo envió a que anunciara al faraón que dejara libre a su pueblo. O vamos a ver que también Pedro en algún momento dado también le dijo a Jesús, apártate de mí que soy un pecador. ¿Verdad? Todos estaban descalificando. A lo mejor nosotros también en algún momento dado podemos descalificarnos y decir, no, pero ¿cómo yo voy a predicar el Evangelio? Si todavía no tengo mucho conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? Podemos decir, no, eso que lo haga el pastor. O que lo haga otro hermano que ya tiene una buena instrucción, ¿verdad? Pero no, vamos a ver que el Evangelio se le ha dado el privilegio de predicarlo a todos nosotros, a todos los creyentes, a todos los que hemos sido elegidos para formar parte del pueblo de Dios. Dice en Primera de Tesalonicenses 2:4, pues hablamos como mensajeros aprobados por Dios, a quienes se le confió las buenas noticias. Nuestro propósito es agradar ¿a quién? A Dios, no a las personas. Solamente Él examina las intenciones de nuestro corazón. Entonces, como mensajeros, nosotros únicamente tenemos que llevar ¿qué? El mensaje. No tenemos que convencer a nadie, ni tenemos que agradar a nadie. Al único que tenemos que agradar es a Dios, ¿verdad? Y nuestro Señor y nuestro Dios se agrada en que nosotros cumplamos, ¿verdad? Con la misión que se nos fue encomendada. A eso le agrada a Dios, que nosotros cumplamos con ello. Y que lo hagamos de cualquier manera, de cualquier forma. Lo único que tenemos que anunciar son las buenas noticias. Que nuestro Señor, que nuestro Dios ha decidido reconciliarse con todo aquel que crea en su Hijo. ¿Verdad? Qué gran privilegio. La misión no es un acto especial. Esta misión de predicar el Evangelio no es un acto especial, sino que es un modelo de vida. Es una forma de vivir diariamente, ¿verdad? Esta misión o esta misión de predicar el Evangelio no es simplemente para que nosotros lo hagamos a través de una campaña evangelística o a través de un gran ministerio, ¿no? Que se forme un gran ministerio de evangelistas. Ellos sí tienen, ¿no? Ellos sí pueden, ¿verdad? No. O que nada más se predique el Evangelio a través de prédicas especiales. No estoy diciendo, no estoy negando que se haga esto, ¿verdad? Pero la predicación del Evangelio no nada más debe de ser en estos tiempos o en estas formas, sino que debe de ser un modo de vida de cada uno de nosotros, de los creyentes. Porque debemos de reconocer que fue un gran privilegio que nuestro Señor Jesucristo nos haya encomendado esa misión. ¿Verdad? Ahora nosotros somos misioneros. ¿Por qué? Porque se nos ha encomendado predicar el Evangelio. Y lo podemos hacer de cualquier manera, de cualquier forma. Hacíamos unos comentarios de que nos ha tocado predicar el Evangelio a una persona ya en fase terminal, a punto de morir, ya agonizando, ¿verdad? Y no podemos predicar una gran prédica, ¿verdad? De mucho tiempo. Sino simplemente le tenemos que decir al oído a esta persona, Dios quiere reconciliarse contigo el día de hoy. Y Él ha puesto todos los medios necesarios para que tú tengas vida eterna, para que tú
en este momento que tú vas a morir, vayas a la presencia de Dios. Solo hay un requisito que Dios pone, ¿verdad? Que es que creas en su Hijo Jesucristo. Y podemos terminar diciendo, ¿crees que Jesucristo murió por ti en la cruz? ¿Le crees a Dios Padre que Él ha dispuesto todo lo necesario para que tú seas salvo? ¿Verdad? Simplemente podemos hacerlo de muchas maneras, pero este es un modelo de vida. Como punto número 3 vamos a ver cuál era el modelo de Cristo. ¿Cuál fue su modelo para predicar el Evangelio? Yo pienso que podemos nosotros voltear a ver a Cristo, ¿verdad? Porque es un gran ejemplo de cómo lo hizo Él. Dice en Juan 20:21, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. De esa misma manera nosotros hemos sido comisionados por nuestro Señor Jesucristo. De la misma manera como Dios lo envió a Jesucristo, de esa misma manera a nosotros nos está encomendando predicar el Evangelio a través de una identificación cultural. ¿Qué le pidió Dios Padre a Jesús? Que se identificara con el ser humano. ¿Y cómo lo hizo nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo lo hizo para identificarse con la humanidad? ¿Cómo lo hizo? Se hizo hombre, ¿verdad? Dice en Filipenses 2:6-8, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Vemos aquí que Dios compartió con nosotros todo. Compartió con nosotros nuestra naturaleza humana. Compartió con nosotros nuestra vida, así como nosotros vivimos nuestra vida. Él vivió su vida desde pequeño, desde niño. Compartió con nosotros nuestras tentaciones de la misma manera. Él fue tentado. Compartió con nosotros los sufrimientos que nosotros tenemos como seres humanos. Él los vivió. Él tuvo sed, él tuvo hambre. Él lloró. Él sintió angustia. Lo vimos en el Getsemaní, ¿verdad? Compartió con nosotros los dolores. Él se dolía de la gente desbalagada, ¿verdad? Y todo esto lo hizo para que tuviera empatía con el ser humano, para que pudiera ponerse en sus zapatos, para que pudiera transmitir el mensaje como debiera ser, ¿no? De una manera empática. Y de esa misma manera, por eso Jesucristo estaba diciendo así, de la misma manera como Dios me envió a mí, yo los envío a ustedes también, para que hagamos también empatía con las personas a las que les vamos a predicar el Evangelio, ¿verdad? Y vimos también que cuando Él estaba haciendo toda esta empatía, Él nunca perdió su identidad como Hijo de Dios. Nunca la perdió. De la misma manera también nosotros, cuando vayamos a predicar el Evangelio a toda criatura, a toda persona, de cualquier religión, de cualquier pensamiento, de cualquier forma de pensar, de cualquier edad, nosotros no debemos de perder nunca nuestra identidad. ¿Y cuál es nuestra identidad? Que somos hijos de Dios, ¿verdad? No nos debemos de amoldar al mundo. Nosotros nunca debemos de perder nuestra identidad. Somos hijos de Dios, ¿verdad? Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes, dice nuestro Señor Jesucristo. Obedeciendo la voluntad del Padre. Jesús obedeció la voluntad del Padre, ¿verdad?
al pie de la letra. Así nos manda Dios, así nos mandó Jesús también a nosotros. Renunciando a nuestros privilegios y el confort, metiéndonos en el mundo de los demás. De esa misma manera nuestro Señor Jesucristo también lo hizo. De esa misma manera como lo envió su Padre, también nosotros, que nuestro Señor Jesucristo nos manda a nosotros. Humillándonos hasta hacernos siervos de Dios, que soportan el dolor de ser odiados. Muchas veces cuando nosotros lleguemos a predicar el Evangelio, podemos llegar a ser odiados y decir, ¿sabes qué? No, por favor, no quiero oír más. Ya no quiero oírte. Es más, ya hasta ni quiero hablar contigo. Tenemos que soportar esa humillación como la soportó nuestro Señor Jesucristo. Compartamos el Evangelio donde la gente se encuentre. Donde la gente se encuentre. No hagamos acepción. No hagamos excepciones. Pablo entendió muy bien este modelo. Ya en otras predicas nos habían leído estos textos. En 1 Corintios 9, 20 al 22 dice de esta manera. Dice Pablo, cuando estoy con los judíos, vivo como judío, para ayudarlos a creer en Cristo. Por eso cumplo con la ley de Moisés, aunque en realidad no estoy obligado a hacerlo. Y cuando estoy con los que no obedecen la ley de Moisés, vivo como uno de ellos, para ayudarlos a creer en Cristo. Esto no significa que yo no obedezca la ley de Dios. Al contrario, la obedezco, pues sigo la ley de Cristo. Cuando estoy con los que apenas empiezan a ser cristianos, me comporto como uno de ellos, para poder ayudarlos. Es decir, me he hecho igual a todos, para que algunos se salven, pero siempre conservando nuestra identidad, ¿verdad? Sino todo lo que hagamos sea para que algunos se salven, ¿verdad? Antes de buscar el método ideal, ¿cuál será el método ideal para predicar el Evangelio? Volteemos a ver el modelo de Cristo para no perdernos de la misión que se nos fue encomendada, ¿verdad? Porque muchas veces resulta que al final estamos predicando otro evangelio. Como dice Pablo, no que haya otro evangelio, sino que nosotros le estamos dando otro sentido, ¿verdad? Sino que permanezcamos exclusivamente predicando exactamente lo que Dios ha querido que nosotros comuniquemos. Que no comuniquemos otra cosa más lo que Dios quiere, ¿verdad? Y por último punto vamos a ver el costo de esta misión. Esta misión, el ser misionero, el predicar el Evangelio, ¿tiene algún costo? Claro que tiene algún costo. Claro que tiene algún costo. Nuestro Señor Jesucristo murió por ello. Fue humillado, ¿verdad? Fue llevado a la cruz. Como el Padre me envió a mí, así yo también los envío a ustedes. Jesús fue enviado a morir en la cruz. Dios Padre ya sabía que en este acto misionero su Hijo iba a morir, porque la gente no iba a entenderlo. Es imposible cumplir la misión que se nos ha encomendado sin sufrir. Sin sufrimiento. Es imposible. Es imposible. No podemos predicar el Evangelio sin que la gente se moleste. O sin que la gente nos agreda. Los discípulos lo experimentaron. Inclusive vamos a ver que la palabra testigo en los originales griegos, en el significado de testigo, significa mártir. Cuando dice la Escritura, y ustedes me serán testigos, ¿verdad? En Jerusalén, en Judea, ¿no? Ahí la Escritura o nuestro Dios estaba diciendo, ustedes me van a ser mártires. Ustedes van a sufrir por hacerlo. Estamos dispuestos a crucificar nuestros planes, nuestras ideas, nuestros gustos, nuestras inclinaciones, nuestra comodidad, nuestro prestigio,
nuestras ambiciones, porque tenemos que sacrificarlas. ¿Cómo es posible que yo vaya a predicar a ese tipo de personas? Diría alguno, ¿no? Sí, tienes que hacerlo. ¿Cómo es posible que yo vaya a predicarle a ese ladronzuelo, ¿no? El evangelio. Tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Si denunciamos el pecado, seguramente sufriremos. Y cuando nosotros vamos a predicar el evangelio que nos mandó Cristo, tenemos necesariamente que señalar el pecado. Necesariamente. Y seguramente la gente se va a molestar. Pero tenemos que hacerlo. Esa es la encomienda que se nos dio. No hay otro evangelio que tenemos que predicar. Ese es el evangelio. ¿Estamos dispuestos a pagar el costo por esta misión? ¿Hasta cuándo predicaremos? ¿Hasta cuándo tendremos que predicar? Hasta que nuestro Señor Jesucristo venga nuevamente. Nuestro Señor Jesucristo nos dejó dicho en la Biblia que Él va a regresar de nuevo, que Él tendrá una segunda venida, ¿verdad? Y hasta ese día se terminará el tiempo de nuestra misión. Ahorita estamos viviendo el tiempo de predicar el evangelio. ¿Para qué? Para que todo aquel que va a formar parte del pueblo de Dios se arrepienta, ¿verdad? Porque nosotros como comunicadores del evangelio, cuando nosotros prediquemos estas buenas noticias a la gente, los que son las ovejas de Dios, ¿qué dijo la Escritura? ¿Qué dijo Jesús? Seguirán a Dios, ¿verdad? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si nosotros predicamos la palabra de Dios a una oveja de Dios, escuchará la voz de su amo y lo seguirá. Esta es nuestra misión, llamar a las ovejas perdidas, ¿verdad? Dice en 2 Corintios 5:10, porque todos nosotros vamos a tener que presentarnos delante de Cristo, que es nuestro juez. Él juzgará lo que hicimos mientras vivíamos en este cuerpo y decidirá si merecemos que nos premie o nos castiga. ¿Sabían ustedes que cuando nuestro Señor regrese, va a haber un juicio para los cristianos? A este juicio se le llama el juicio de las recompensas, donde nuestro Señor, nuestro amo, nuestro Rey, nos llamará a cuentas. Y ya me imagino que cada uno de nosotros irá pasando por aquí, delante de Él, frente de Él, y se nos dirá qué hiciste con la misión que yo te encomendé. ¿A cuántas personas tú les hablaste del evangelio, de las buenas noticias? Y según la Escritura dice que según lo que hayamos hecho, se nos recompensará o se nos castigará. Entonces, seamos conscientes de lo que estamos viviendo. Y también la Escritura nos llama a que no cesemos de predicar, ¿verdad? Dice en 2 de Timoteo, cuando Jesucristo venga como Rey, juzgará a todos, tanto a los que estén vivos como a los que estén muertos. Por eso pongo a Dios y a Jesucristo por testigo de lo que te ordeno. Tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento. Anúncialo. Aunque ese momento no parezca ser el mejor, muéstrale a la gente sus errores. Corrígela y anímala. Instrúyela con mucha paciencia. Así nos llama el apóstol Pablo. Que lo hagamos de esa manera. Predica el evangelio a tiempo y a destiempo. Y también la Escritura nos dice que nosotros somos el atalaya de Dios. ¿Qué es el atalaya? Una palabra muy utilizada, ¿no? por otros, por los testigos de Jehová, ¿no? El atalaya. El atalaya es el vigilante que existía en los pueblos, que estaba en la torre más alta, y que estaba vigilando, estaba de vigía, ¿verdad? Vigilando de día y de noche, de que el enemigo no se acercara. Y si el enemigo se acercaba, ¿qué tenía que hacer? Tocar la trompeta, ¿verdad? Para que todo el pueblo se pusiera alerta de que el enemigo estaba entrando, ¿verdad?
Dice la escritura en Ezequiel 33:6, también puede suceder que el vigilante vea que se acerca el enemigo, o sea, la atalaya, vea que se acerca el enemigo y no toque la trompeta. En tal caso, si el enemigo llega y mata a alguien, esa persona morirá por causa de su pecado, pero yo le pediré cuentas de esa muerte al vigilante. Nosotros somos los atalayas de nuestro Dios. Se nos ha encomendado de que alertemos a las personas de que están en peligro de muerte. Están en peligro de muerte. Cuidado. ¿Estás preparado para morir? Podemos preguntarle a las personas. Dios ha puesto todos los medios para que tú puedas ser salvo, para que tú llegues al cielo directamente. ¿Quieres saber cómo es esto? Y predicamos el Evangelio. Bueno, pues vamos a concluir de esta manera. La conclusión está en Mateo 9:37 al 38. Dice la escritura de esta manera: Jesús le dijo a sus discípulos: son muchos los que necesitan entrar al reino de Dios, pero son muy pocos los discípulos para anunciarles las buenas noticias. Son muy pocos. Por eso, pídanle a Dios que envíe más discípulos para que compartan las buenas noticias con toda esa gente. ¿Verdad? Dice otra versión, son pocos los... la mies es mucha y pocos los obreros, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice nuestro Dios que hagamos? Que le pidamos a Dios en oración. Cada día que nos reunamos a orar, pidámosle a Dios en oración: Señor, trae más discípulos para que ellos también puedan, ¿verdad?, anunciar las buenas noticias. El día de hoy damos bienvenida, que nos visitaste el día de hoy. ¿Cuál es tu nombre? Sí. Josefina. Qué bueno que nos visitaste el día de hoy. Agradecemos a Dios. Nuestro Dios nos escucha nuestras oraciones. Trae más discípulos, ¿verdad? Y también ¿cómo te llamas, hermano? Magdalena, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, nosotros lo que debemos de hacer es, en nuestras oraciones, pedirle a Dios: trae a más discípulos tuyos, Señor, para que también ellos vayan y prediquen tu mensaje, ¿verdad? Oremos, vamos a orar, dándole gracias a Dios por su palabra. Señor, te damos gracias por este mensaje que tú nos has traído el día de hoy, Señor. El día de hoy hemos escuchado tu voz, hemos escuchado tu palabra, Señor. Te damos gracias, Dios, porque el día de hoy nos has revelado que tú nos diste la oportunidad de servirte en tu reino también, ahora. Porque tu pueblo te falló, por eso nos diste la oportunidad de que nosotros te sirviéramos, Señor. Te pedimos, Dios, que pongas en nuestros corazones la fuerza y la voluntad y el querer y el hacer para que no te fallemos, Dios. No queremos fallarte, queremos agradarte, Dios. Y queremos cumplir con esa misión que tú nos has dado. Estamos dispuestos, Señor, a llevar esta estafeta. Entréganosla hoy, Dios. Queremos tomarla en nuestras manos, llevarla y terminar la carrera que tú iniciaste, Señor Jesucristo. Queremos predicar el Evangelio como tú lo hiciste. Queremos continuar y terminar esta misión que te fue encomendada por Dios Padre. Y porque tú nos dijiste el día de hoy que así como te envió tu Padre, también tú hoy nos envías a cumplir esta misión. Gracias, Dios, porque el día de hoy nos has revelado esta voluntad tuya, Dios. Gracias, mi Señor, porque nos has dado este gran privilegio que quisieron tenerlo los ángeles, pero nos las has dado a nosotros, los que hemos sido rescatados, los que hemos sido redimidos, para que prediquemos tu evangelio, para que prediquemos las buenas noticias de salvación y de reconciliación. Gracias, Dios. Te pedimos que nos des fortaleza, que nos des la sabiduría para que podamos predicar tu palabra solo como tú quieres que lo hagamos, Dios. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.